Hola a todos, vamos a resolver ahora el problema número 27 de la prueba Canguro del 2021, concretamente la correspondiente al nivel de segundo de bachillerato. Este problema es muy interesante porque nos permite estudiar a fondo uno de los teoremas más importantes y más útiles de toda la geometría, concretamente el que encontramos en Elementos 6.1, es decir, es el primer teorema del tomo 6 o volumen 6 de los elementos de Euclides. En este teorema nos permite relacionar las áreas de un triángulo con los segmentos correspondientes de la base. Veamos cómo lo resolvemos. El problema es el siguiente. Nos dan un triángulo ABC en el cual se han trazado dos segmentos interiores. Estos dos segmentos interiores generan, como podemos ver, tres triángulos interiores y un cuadrilátero en la parte superior. Nos dan el área de los tres triángulos, 3, 3 y 1, y nos piden de calcular el área del cuadrilátero superior. Muy bien. Para resolver este problema nos vamos a basar en uno de los teoremas más importantes de la geometría, concretamente en uno que relaciona áreas con longitud de segmentos en un triángulo. Es el siguiente. Dado un triángulo ABC y cualquier segmento que une uno de los vértices con un punto dado en el lado opuesto D, está claro que este segmento que divide el triángulo en dos genera dos triángulos interiores. A la izquierda tenemos ABD y a la derecha ADC, cuyas áreas respectivas llamaremos X, Y. Muy bien, estas áreas son proporcionales a las longitudes de los segmentos correspondientes en las bases. Escrito de forma simbólica, que X es a Y, como la distancia BD es a la distancia DC. Este teorema tan importante ya lo encontramos en los elementos de Euclides. Concretamente es en Elementos, el libro 6, el primer teorema. Elementos 6.1, elementos de Euclides. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un segmento BC que lo dividimos en cuatro partes y tomamos como punto D el primer segmento de los cuatro. Está claro que DC será 3 veces BD. Por lo tanto, cualquier triángulo que yo genere con esta base y uniendo el extremo, el vértice opuesto A con este punto D, las áreas respectivas mantendrán esta proporcionalidad. Es decir, que el área Y, el área del triángulo ADC, será igual a 3 veces el área X. Y es igual a 3X. Además, este teorema es un sí y solo sí. Se puede mirar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si hay proporcionalidad y una proporcionalidad en las áreas, también habrá esta misma proporcionalidad en las longitudes. Un caso particular muy interesante es cuando tomamos como punto D el punto medio de los segmentos del segmento BC. Cualquier triángulo con este punto A, uniendo A con el punto medio del lado opuesto, este segmento se llama mediana del triángulo, es una de las tres medianas del triángulo, observamos que se mantendrán las proporcionalidades X, Y, como las áreas, puesto que BD es igual a DC, entonces X es igual a Y. Y al revés, si tienen la misma área, los segmentos correspondientes serán el mismo. Este resultado tan importante nos va a permitir resolver el problema que se nos plantea. Lo primero que vamos a hacer con este problema
como solemos hacer en cualquier problema de geometría, es poner nombres, letras a los puntos que han aparecido en la configuración. Llamamos a este punto D, a este punto E, y al punto de corte vamos a llamarlo F. Además, como estamos trabajando con triángulos y aquí aparece un cuadrilátero, lo que vamos a hacer es dividir este cuadrilátero mediante el segmento AF en dos triángulos correspondientes. El de la izquierda, el triángulo AEF, le diremos que tiene área X, y el de la derecha, AFD, diremos que tiene área Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora observemos. En el triángulo inferior, BDC, que está cortado por el segmento FC, aparecen dos triángulos con el mismo área. Si los dos triángulos tienen el mismo área, los segmentos correspondientes de la base, que en este caso es el segmento superior, también mantendrán esta correspondencia. En nuestro caso, podemos deducir que BF es igual a FD. Esta longitud será igual a esta. Pero observamos que entonces, en el triángulo superior ABD, cortado por el segmento AF, esta proporcionalidad de los segmentos también se va a transmitir en la proporcionalidad de las áreas. El área del triángulo de la izquierda, ABF, que es la suma de 1 más X, 1 más X, será igual al área del triángulo de la derecha, es decir, Y. Hemos obtenido una ecuación con dos variables. Ahora observamos el triángulo EBC, que cortado con el segmento BF genera dos triángulos internos cuyas áreas son 3 y 1. Es decir, el área del triángulo BFC es el triple del área del triángulo EFB. Por lo tanto, estas áreas, esta proporcionalidad en las áreas se transmitirá en una proporcionalidad en segmentos. ¿Qué quiero decir? Que el segmento FC será el triple del segmento EF. Pero ahora, si transmitimos esta proporcionalidad en segmentos a la proporcionalidad entre las áreas del triángulo superior, AEF, que está cortado por el segmento AF, vemos que el área del triángulo de la derecha, AFC, será también 3 veces el área del triángulo de la izquierda, AEF. Es decir, que Y más 3 será 3 veces X. Con esto hemos obtenido un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es muy fácil de resolver. Basta sustituir la Y, 1 más X más 3 es igual a 3X, es decir, X más 4 son 3X, es decir, X son 4 es igual a 2X, y por último 4 entre 2, X es igual a 2. Y así pues, la Y la podemos obtener de aquí, Y es X más 1, 2 más 1, que son 3. Con esto ya hemos podido obtener las áreas que nosotros buscábamos. Por último, el área del triángulo grande, ABC, está claro que será la suma de todas las áreas interiores de este triángulo. Es decir, X, 2, más Y, más 1, más 3, más 3, más la Y, que es 3. Es decir, 2 y 1, 3, 3 y 6, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 unidades cuadradas. Y ya hemos acabado el problema.